Hola, bienvenidos a otro episodio de Diario de una Arquitecta. Yo soy Jimena Martínez, mejor conocida como Mena Mom, y hoy quiero tener una plática muy honesta y desde el corazón. Y también, pues vamos a tener una sección donde algunas personas cercanas a mí me han compartido algunas de sus experiencias, algunos de sus pensamientos, algunas de las cosas que han vivido ellos. Para este episodio, entonces les agradezco muchísimo porque ay, no sé, la verdad es que se siente bien bonito que quieran compartir, que se sientan cómodos en compartir pues esta información conmigo, porque es algo que no es fácil de compartir, que no todo el mundo entiende. Pero bueno, no me voy a adelantar a esa parte. Hoy vamos a hablar acerca de pues de migrar, de mudarte a otro lugar. No vengo a darte como ningún tipo de consejo ni hack o así como una receta de cómo lo debes de hacer. Quiero contarte primero un poco de lo que fue para mí cambiarme primero de ciudad, una ciudad pues muy cercana a mí, una ciudad que yo conocí mientras crecí y que no se me hacía una ciudad ajena a mí. Después cambiarme a un estado totalmente nuevo, diferente y lejos de lo que yo conocía, donde creo que había pasado por ahí antes, pero nunca había vivido ahí ni había estado en esa ciudad como por muchos días o en ese estado. Y bueno, eventualmente también de país. Entonces nos fuimos de lo micro a lo macro. Y pues sí, a veces creo que la gente que no ha vivido estos procesos romantiza mucho lo que es mudarse y sobre todo eh, pues mudarse desde la forma en como afortunadamente yo lo he podido hacer y pues también empezar de cero, empezar de nuevo, salir de tu zona de confort. Pero pues la verdad es que hay muchas cosas que nadie te cuenta, que nadie te dice cómo van a ser y a lo mejor te pueden decir cómo fueron para ellos, pero eso no quiere decir que va a ser igual para ti o que va a ser similar a ti. La verdad es que creo que si algo he aprendido durante estos últimos años es que aunque nos mudemos al mismo lugar, cada quien vive una situación completamente diferente en ese proceso. Y bueno, eso es lo que quiero compartir el día de hoy, compartirte lo que viví, lo que sentí y todo lo que eso implicó para mí. Y también pues me acordé que tengo todas estas personas increíbles que de repente podemos platicar de este tema, donde podemos compartir cómo nos sentimos, qué hemos hecho y así. Y creo que también está padre compartir con todas esas personas que a lo mejor están en ese momento de decidir si lo hacen o no lo hacen, o que tienen miedo a hacerlo, o que tienen muchas dudas. Entonces, bueno, primero, como les contaba, para mí la primera gran mudanza, digamos que así tuve, fue de Cuernavaca a Ciudad de México. Cuando me mudé a Ciudad de México, pues ya les he contado que me ofrecieron un trabajo en Ciudad de México, que estuvo muy padre y todo. Y la verdad es que diría mi papá que caí en blandito, porque pues era una zona, o sea, donde yo me fui a vivir fue una zona donde ya había estado muchísimas veces. Me fui a vivir con mi tía Maya, que yo sé que me escucha y muchas gracias a mi tía. Creo que fue un momento en el que las dos nos necesitábamos y bueno, finalmente yo llego a vivir con ella. La verdad es que desde muy chica conocía la zona, sabía perfectamente que el Liverpool de Insurgentes estaba casi al lado de casa de mi tía. Por muchos años, pues conocí la zona y también donde estaba mi oficina, que era en Insurgente Sur, enfrente de Plaza Inn. Entonces, la verdad es que me sentía yo pues muy cómoda de hacer esa mudanza. Estaba muy emocionada de salir de Cuernavaca porque era algo que yo había querido y que estaba buscando desde hace mucho tiempo y que tuve la oportunidad cuando me fui a estudiar por primera vez a León en la universidad. Perdón, necesito limpiar mis lentes. Y bueno, también creo que otro factor aquí interesante es que pues yo tenía 25 años y la verdad es que creo que también la inmadurez que tenía en ese momento hacía que todo se hiciera más sencillo, ¿no? O sea, creo que también este tema de no tener como mucha noción de muchas cosas, de no tener como ningún tipo de responsabilidad porque pues al final yo estaba saliendo de casa de mis papás, no tenía una casa, no es como que tuviera muchas cosas para mudarme, de hecho nunca me acabé de mudar de casa de mis papás porque todo fue como muy abrupto y
poco a poco como que me fui llevando cosas, pero hasta la fecha, si les soy muy honesta, hay cosas en casa de mis papás que nunca me llevé y que de repente cuando voy me sigo trayendo cosas, como esta última vez me traje muchas fotos que quería tener conmigo. Entonces, pues sí, creo que como el hecho de no tener todo este tipo de compromisos, como no tener que vender muebles, dejar como cosas atrás, te hizo que todo se me hiciera muy sencillo. Y pues la verdad es que yo me sentía pues súper feliz porque estaba en la gran ciudad, tenía 25 años, estaba viviendo el sueño de muchas personas que vivimos en Cuernavaca, de irnos a vivir a México o a Ciudad de México y trabajar en una oficina y como vivir toda esta situación de chica de oficina y vestirte como muy nice y ir con taconcitos y tu bolsa a la oficina y así. Entonces la verdad es que como que yo me sentía pues muy soñada, la verdad, ¿no? Entonces creo que no sentí mucho ese cambio o no me pegó tanto el cambio. Y pues al final en Ciudad de México pues tenía amigos, tenía familia. Cuernavaca pues realmente no está lejos de Ciudad de México. Entonces prácticamente todos los fines de semana yo agarraba mis cosas y me iba a Cuernavaca y bueno, ya después cambió un poco esa situación porque finalmente mi novio en ese entonces se muda a Ciudad de México y también es como que esa fase de encontrar un departamento en Ciudad de México fue bastante interesante. Tuvimos que ampliar un poco nuestro presupuesto porque lo que habíamos pensado en un inicio pues no, pues los lugares no eran lo que nosotros queríamos, la verdad. Y mi tía Maya otra vez nos ayudó y un día ella me dijo, oye, ¿sabes qué? Encontré un departamento que están rentando a unas cuadras de aquí. Y pues nos mudamos ahí, la verdad es que fue de las mejores épocas de mi vida y yo creo que de nuestra vida como pareja. Todo estaba súper cerca, o sea, súper plazas, el transporte público, agarrábamos el metro y nos íbamos los fines de semana a que Juan jugara fútbol o nos íbamos al centro o no sé, hacíamos muchas cosas. Entonces, la verdad es que tener mi propio departamento en Ciudad de México fue un gran logro, la verdad. Y aunque ahora en retrospectiva, o sea, me doy cuenta que era un departamento que cumplía con las funciones y necesidades que nosotros teníamos en ese momento, pero pues sí era un departamento chiquito, una cocina muy chiquita, pero la verdad es que todo eso me hacía sentir como muy independiente, muy fuerte, muy feliz y saberme como, pues sí, como que yo podía lograr todas estas cosas y eso que había yo pensado, soñado y visualizado en algún momento de mi vida, pues estaba cumpliendo, ¿no? Entonces, para serles muy honestos, pues como que para mí fue más una liberación, como un sí lo puedo hacer, sí puedo hacer las cosas que yo quiero, el hecho de mudarme a Ciudad de México y de nuevo, o sea, está pues 30 minutos, una hora de Cuernavaca, entonces no me sentía yo tan alejada de mi casa y pues prácticamente la comida, la forma de hablar de la gente y muchas cosas es prácticamente igual a Cuernavaca. Entonces no sufrí en ese sentido, por así decirlo. No fue algo que yo sentí como muy diferente. Y sí es algo que he escuchado de amigos que se han ido a vivir a Ciudad de México, que son, por ejemplo, del norte, que son norteños o que son de San Luis Potosí. O sea, sí sienten más ese cambio, pero yo no, la verdad, porque siempre era muy normal ir a Ciudad de México a visitar a amigos o a ciertas reuniones familiares o cosas por el estilo que teníamos, ¿no? Y bueno, finalmente me muevo a San Luis Potosí por el trabajo, ya también les he contado de eso y no voy a como entrar al detalle del trabajo. Pues sí, sentí muchas cosas a la vez en esa ocasión. Estaba muy emocionada porque pues iba a entrar a trabajar a una empresa pues mucho más grande que no era algo que yo había estado buscando, pero también tenía muchos nervios y pues ese cambio fue difícil porque una vez más, o sea, la verdad es que creo que he sido muy afortunada, o sea, cuando yo firmo mi contrato con BMW me ofrecen hacerme la mudanza, entonces no tuve yo que preocuparme por ver cómo movía todas mis cosas de Ciudad de México a San Luis Potosí. Y la verdad es que en ese sentido, pues sí, o sea, fue un parote. Pero pues tuve que hacer todo esto sola, porque en ese momento mi novio en ese entonces ya estaba trabajando en BMW, pero él ya estaba en entrenamiento en Alemania, entonces vino unas semanas antes de que hiciéramos la mudanza y me ayudó a guardar como algunas cosas y demás, pero pues al final yo tenía que estar ahí para la mudanza, tenía que llegar a la casa de San Luis y y recibir todas las cosas.
pero pues también tuve que ir a buscar casa, tuve que ir a buscar dónde vivir, tuve que tomar yo la decisión sola porque no estaba aquí Juan. Y pues la verdad es que sí, diferente a lo que sentí cuando me fui a Ciudad de México, porque ya habíamos comprado algunos muebles de la casa en México. Ya teníamos más cosas, me sentía como con más responsabilidad y pues al final estaba escogiendo yo la casa donde íbamos a vivir. Afortunadamente Juan estuvo viviendo algunas semanas, meses en San Luis, entonces allá habíamos decidido y habíamos hablado dónde íbamos a vivir y así. Y pues yo fui encontrando el lugar y todo, finalmente encontré una casa que se adecuó a nuestras necesidades y a lo que nosotros buscábamos. Pues sí, o sea, mi mamá, gracias a mi mamá que estuvo conmigo en la mudanza, o sea, me acompañó, manejando a San Luis. Era la primera vez que yo manejaba un tramo bastante largo en la carretera. Y sobre todo a mí antes me daba muchísimo miedo ese tramo de Ciudad de México a Querétaro manejando porque hay mucho tráiler y todo el mundo se mueve de un lado para otro. Pero pues ni modo, o sea, es como dejar el miedo atrás y pues aventarte pues hacer las cosas honestamente, ¿no? Entonces mi mamá se fue conmigo, estuvo conmigo los primeros días, me ayudó como a acomodar ciertas cosas de la casa y bueno, finalmente ella se regresó y yo me quedé allá sola, empecé a trabajar. Y pues sí, o sea, la verdad es que sí me costó trabajo adaptarme porque pues todo era diferente y aunque somos mexicanos y somos parte del mismo país. La verdad es que sí es muy diferente la cultura de San Luis Potosí, capital, contra lo que yo conocía de Ciudad de México y Cuernavaca. También, o sea, hasta no, aunque no lo crean, la comida es diferente. Y pues también eso es, o sea, no es impactante, pero pues sí como que te abre mucho los ojos y te empiezas a dar cuenta. Ya no estás en el mismo lugar, que tienes que aprender a conocer las cosas de ahí, cómo es la gente, cómo es la cultura, cómo es la comida, cómo son muchísimas cosas. La verdad es que sí considero que la gente de San Luis Potosí capital es un poquito más como cerrada y a lo mejor un poco porque llegamos muchísimas personas de fuera. Y como que fue a lo mejor mucho para ellos. Pero sí, creo que también lo bonito de ese momento, porque como llegó BMW a San Luis Potosí, es que también llegó muchísima gente de todos lados de México, de también, pues de muchos lados del mundo, especialmente de Alemania, y como que eso hizo que todas estas personas que estábamos llegando de distintos lugares para trabajar en una nueva planta, estábamos construyendo todo desde cero. Entonces, algo que llevo como muy presente de San Luis Potosí es que me atrevo a decir que es el lugar donde he conocido hasta ahorita personas maravillosas que hoy considero grandes amigos, pero también muchos de ellos los considero familia porque pues estábamos solos en un nuevo lugar. Creo que también algo que ayudó mucho es que mi primer jefe de BMW era un austriaco que tenía una novia española, María, que también se convirtió en una gran amiga. Y siempre como que hacía algo en su casa, como que había muchas fiestas, había muchas reuniones. Pues en mi equipo había gente de muchos lugares, o sea, bueno, había alemanes, un sudafricano, tenía compañeros mexicanos, pero no sé, uno era de Ciudad de México, otro era de Matehuala, San Luis Potosí, que también dentro del mismo estado la gente es muy diferente en San Luis Potosí, el estado. Teníamos un compañero, sí, un compañero amigo colombiano, y bueno, también llevaban a sus esposas, entonces espero que Mayra me escuche en este episodio, pero hubo una ocasión donde estábamos en casa de Axel, ella era creo la primera vez que nos veíamos. Y ella llegó, me confundió, pensó que yo era alemana y hasta me dijo, ay, hablas muy bien español. Y le dije, pues sí, porque soy mexicana. Y siempre nos reímos de esa historia, pero, o sea, también el hecho de conocer a las novias, la pareja de nuestros compañeros, incluso familia. Vimos, sobre todo en la pandemia, que fue el boom de los niños, cómo empezaron a tener, hijos, nuestros compañeros, como Gerardo, Carla, que tienen a sus niños. Y por eso digo que al final, o sea, los considero familia porque se volvieron mi familia, porque era lo que yo tenía cerca de mí en ese momento.
Y la verdad es que lo agradezco mucho en reuniones y a veces piensa la gente que no lo decimos de broma, pero sí, la verdad es que sí, la gente en San Luis es especial, tiene su forma de ser muy particular. Pero, y la ciudad también para mí era muy diferente, el entorno era muy diferente, yo estaba acostumbrada a que todo fuera verde, que hubiera muchos árboles, que hubiera muchas flores, y San Luis Potosí es árido, la verdad, hay mucho polvo, entonces de repente sí era como pues un poco difícil esa parte. También el tráfico fue algo muy difícil en San Luis. Entonces, pero la verdad es que yo voy a estar muy agradecida, o lo vuelvo a decir, voy a estar muy agradecida con San Luis Potosí porque me trajo amigos increíbles, me hizo conocer gente increíble, trabajar con gente también muy, muy padre. Y pues sí, creo que ya lo he comentado aquí en el podcast, fue algo que me costó mucho trabajo dejar para mis amigos. También yo siempre había sido de la idea, o al menos en Cuernavaca, sí tuve amigas, pero sobre todo ya en la universidad, o sea, mis grandes amigos pues son hombres, honestamente. Entonces yo creo que sí me fui de Cuernavaca pensando que no podía ser amiga de las mujeres. La verdad, creo que es la primera vez que hablo de esto. De nuevo, sí tengo buenas amigas de Cuernavaca, pero ya son amigas, creo, más de la prepa y de la uni. Y también en San Luis Potosí me di cuenta que, o sea, tengo muchas amigas mujeres en San Luis Potosí, muchísimas. O sea, ahorita que lo estoy pensando. No sé, o sea, por ejemplo, está Monse y María, que fueron así como del inicio, que la verdad es que me arroparon muchísimo. Monse de Ciudad Valles, María, que nació en Ciudad de México, que por cierto salió en La Usurpadora. La niña de La Usurpadora es mi amiga, María Solares. Y María llevaba ya mucho tiempo viviendo en San Luis y ella entendía como esta parte de que yo venía de Ciudad de México, de Cuernavaca, y ella conocía muchas cosas de Ciudad de México y Cuernavaca y eso como que hizo clic conmigo. Y Monse era de Ciudad Valles, pero también llevaba ya mucho tiempo viviendo en San Luis Potosí y yo la verdad es que a ellas dos les agradezco mucho en ese inicio, al inicio porque de verdad me acogieron y me enseñaron como muchas cosas de San Luis. Este, Carla también es otra persona que al inicio y hasta la fecha seguimos platicando, pero también Carla curiosamente, vivió en Cuautla. No recuerdo si ella es de Cuautla, pero sí vivió en Cuautla. Y pues también teníamos como esa conexión. Ya llevaba muchos años viviendo en San Luis. También María, esta chica española, que teníamos un grupo justo con Carla y había otra chica, Caro, española, que nos juntábamos y teníamos nuestro miércoles de señoras y nos íbamos a comer sushi todos los miércoles así religiosamente. Y luego ya vino otra etapa donde ya también les he contado de Marianette, fue mi intern, pero después se convirtió en mi amiga y con Marianette viví cosas muy bonitas, estuvo en momentos muy complicados para mí, creo que también yo para ella. Pues sí, también ella es una gran amiga de San Luis Potosí y no puedo dejar de mencionar a mi amiga Sara Regia. Que hasta la fecha nos hablamos y hay veces que tenemos así como una racha de días de que estamos en el chisme en WhatsApp. Entonces, sí, la verdad es que San Luis Potosí me enseñó que podía yo ser amiga de las mujeres y que no tenía que ver como todo este drama y todas estas cosas que en algún momento de mi vida yo viví y que creo que me hicieron pensar que yo no podía tener amigas mujeres, honestamente. Entonces, pues sí, a pesar de estar lejos, a pesar de que al principio íbamos mucho más seguido a Cuernavaca y ya después ya no era tan seguido porque sí, la verdad es que era cansado ir a Cuernavaca manejando. Creo que aunque el cambio a veces en algunos momentos, ay, perdón, en algunos momentos sí era complicado y había cosas culturales que eran diferentes a lo que yo conocía o a lo que yo estaba acostumbrada de la Ciudad de México y Cuernavaca, porque sí creo que en Ciudad de México y Cuernavaca como que es un poquito más abierta la gente, ¿cómo decirlo? Pues tan espantados, a veces creo que también la gente era muy espantada en San Luis Potosí. Y en el trabajo eran muy lentos, o sea, me refiero a que o no eran puntuales o se tardaban muchísimo en hacer las cosas y yo sí venía de un ritmo de trabajo en Ciudad de México muy rápido, que todas las cosas veías cómo solucionarlas y cómo hacerlas aunque estuvieras en el caos de la ciudad. Entonces, eso sí fue difícil, pero bueno, fue como parte
de entender y de adaptarme y de también bajar un poco el ritmo de cómo yo venía trabajando de Ciudad de México y de, pues, de la empresa anterior a la que estaba, ¿no? Entonces, creo que en ese momento todo lo que estaba pasando en el trabajo junto con todo lo que sucedía afuera, mi vida social, la verdad es que era muy padre en San Luis, o sea, a pesar de que al principio no había tantas cosas que hacer, o al menos yo no sabía qué se podía hacer en San Luis, pero al final pues encontré pues lugares que me gustaban, restaurantes, incluso, no sé, también me di cuenta que en San Luis Potosí, tanto en la capital como en el estado, o sea, hay muchas cosas que son de San Luis Potosí, como todo lo que es la marca Coronado, como la cajeta, los chicles Canel se hacen ahí, la fábrica está en la zona industrial, la salsa San Luis, las papas Provi, que son de San Luis, no sé, muchas cosas que pues yo no las conocía o que sí las conocía pero no sabía que eran de San Luis. Este, y pues sí, y también creo la Huasteca Potosina es muy bonita si tienen oportunidad de ir, también es muy bonita, muy diferente a San Luis Potosí capital, que es árido. La Huasteca Potosina pasas unas montañas y estás en otro mundo. Tienen comida muy parecida a lo que comemos en Morelos, incluso cecina, que no es igual a la de Morelos, pero pues está buena. La verdad es que la comida de la Huasteca me gusta mucho. Pero bueno, eso fue como San Luis Potosí. Y ese fue pues ya un cambio de estado y de región pues mucho más grande. Y bueno, finalmente mudarte a otro país. Me vengo a Estados Unidos. Y pues sí, o sea, esta es como la parte que quería tocar porque creo que es donde más la gente que no ha vivido este proceso tiene como ciertas ideas o piensa ciertas cosas. Y pues sí, suena súper emocionante y súper padre, y la verdad es que sí lo es, pero también nadie te habla de todo lo que tienes que pasar antes, durante y después de migrar a este nuevo país o hacer este movimiento. Y la verdad es que, o sea, sí quiero decir, antes de empezar a hablar de todo esto, es que, o sea, yo me siento muy agradecida, muy privilegiada también por la oportunidad. No es algo que me llegó de a gratis, como se los he dicho, al final todo se trabaja y todo llega porque has hecho ciertas cosas y has tomado las oportunidades que se te han dado, y por eso en lo personal yo estoy aquí. Este, y yo sé que no toda la gente que se viene a Estados Unidos puede llegar de la forma en como yo llegué, honestamente. Eh, pero eso no quita que he vivido como ciertas cosas y he tenido ciertas situaciones donde no la he pasado bien. Y no quiero como, o sea, no por decir esto quiero como que tengan, como que sientan lástima por mí, no es eso, solamente estoy siendo sincera de la situación, porque de nuevo, creo que es algo que no se habla, es algo que no se comparte y solamente las personas que lo vivimos lo entendemos de alguna manera, aunque, perdón, no es igual para todos como ya les había dicho. Entonces, yo me vine en avanzado, yo hice mi proceso primero, mi novio se vino después. Y bueno, yo llegué aquí con Lía, con mi perrita. Llegué con algunas cosas. Pues sí, o sea, la empresa me dijo que me iban a dar apoyo para ciertas cosas, ¿no? Pero la verdad creo que, y esto es como uno de los puntos que después viene, pero creo que hay muchas cosas que no sabes qué tienes que hacer o no sabes qué tienes que tomar en cuenta pues sí, por la ignorancia, honestamente, y porque pues sí crees que te van a apoyar o te van a dar una guía de alguna manera, porque al menos fue algo que yo vi mucho más de la gente que se fue a México cuando empezamos la planta de allá. Y la verdad es que prácticamente naces de nuevo, o sea, porque tienes que empezar todo desde cero. Tienes que hacer muchas cosas en cuanto llegas. O sea, el día 2 de que llegas, el día 1 no, pero el día 2 que llegas, tienes que empezar a hacer muchos trámites y muchas cosas que en lo personal, o sea, fue muy difícil de entender, fue muy difícil de digerir como toda esa información. Y la verdad es que no es exageración, sino de verdad fue complicado. Ya en otro episodio que les voy a dejar el link, les conté así como todo lo que tuve que hacer para sacar mi visa de trabajo, y lo pueden escuchar y hay como más información ahí. Pero, o sea, en resumidas cuentas, para no hacer esto mucho, muy largo,
o sea, al final toda la información y todos los documentos los tienes que buscar tú todo tienes que hacer y tienes que dárselo a los abogados en este caso para que puedas pues hacer como todo ese trámite. Entonces a eso me refiero con el antes. O sea, antes de venirme tuve que hacer muchísimas cosas de trámite, o sea, de trámites en el trabajo, de trámites de mi visa, de también trámites personales, o sea, en el banco, dejar como temas de cuentas. Y también hubo muchas cosas que no hice y ya conforme pasó el tiempo me di cuenta que no las había hecho y pues de repente cuando voy a México pues también, o sea, no quiero decir que mucho de mi tiempo, pero alguna cierta parte de mi tiempo necesito ir a hacer trámite, necesito ir al banco, necesito cambiar mi tarjeta porque ya se venció, necesito dejarle un poder a uno de mis papás, o sea, no sé, cosas así que la verdad en el momento no las piensas y obviamente nadie te dice y no estoy diciendo que alguien te lo tenga que decir, pero sí creo que son cosas que no tomas en cuenta porque estás tratando de acomodar de nuevo toda tu vida y ver qué es lo que tienes que hacer para irte a esta nueva vida que estás por tener. Entonces, la verdad es que sí requiere de muchísima organización física, mental y emocional para dejar todo, o sea, porque dejas todo. Dejas tu casa, dejas a tus amigos, dejas tu trabajo, dejas a tu familia, también dejas cosas materiales que a algunas personas les cuesta como trabajo, dejas tu rutina, dejas tu cultura, dejas tu comida, dejas todo. Entonces creo que eso es algo que pues no sé si haya alguien realmente que se prepare al 100% para todas estas cosas y que puedas prevenir como todos los temas que ya después te das cuenta que no existe, honestamente. Entonces, de nuevo, sí estoy consciente que mi movimiento acá tuve mucha ayuda, tuve mucho apoyo por parte de la empresa y voy a estar muy agradecida siempre por eso, pero no quita el hecho de que es muy complicado y es muy difícil. Y pues no sé, o sea, no sé, me acuerdo que hubo unas formas que tuvimos que llenar cuando firmé mi contrato acá, que es para el tema de impuestos y o sea, obviamente yo no sabía absolutamente nada del tema de los impuestos. O sea, parecía que o sea, sí me estaban hablando en otro idioma porque todo estaba en inglés, pero yo no entendía absolutamente nada. Y por más que le preguntaba a la persona de recursos humanos cómo llenar eso, me dijo, es que yo no te puedo ayudar. O sea, porque si te doy algún tipo de guía y algo sale mal, entonces la responsabilidad cae en mí. Entonces yo no te puedo dar ningún tipo de información. Y la verdad es que yo me quedé así como de, o sea, pero sí están conscientes que no somos ciudadanos de este país, que no sabemos absolutamente nada de cómo funcionan los impuestos, de cómo es que lo tengo que hacer. Y bueno, afortunadamente en ese momento lo que llené funcionó y no me fue mal con el tema de impuestos, pero, o sea, le soy muy honesta, si hay veces y hay cosas que no, o sea, no sé, no entiendo cómo hacerlas, ¿no? Y hasta con mi esposo de repente bromeamos así como de, o sea, apenas y aprendí y entendí cómo es que tenía que hacer mis impuestos en México y ahora tengo que hacerlos de México porque tengo que hacer mi declaración anual de impuestos en México y ahora tengo que entender cómo hacer mi declaración de impuestos en Estados Unidos. Entonces, la verdad es que en ese sentido, específicamente de los impuestos, le he pagado a una persona para que me ayude a hacer mis impuestos acá porque también me da mucho, pues sí, miedo llenar o hacerlo mal y después que me estén persiguiendo porque no pagué mis impuestos, ¿saben? Entonces mejor decidí hacer eso. Y bueno, la verdad es que sí, las primeras semanas pues todo era novedoso, todo era padre. Llegué a un departamento amueblado, no en el mejor lugar donde pudiera estar, pero bueno, tenía un departamento. Tuve que buscar yo la casa porque las opciones que me daba la empresa que nos ayuda con la relocalización, pues la verdad es que no me gustaban, estaban muy por debajo de las expectativas que nosotros teníamos, honestamente. Y bueno, una vez más me tocó como hacer toda esta búsqueda de casa, firmar el contrato y los servicios me ayudaron con algunos a poner los servicios, otros los tuve que hacer yo. Y bueno, como llegué en noviembre, pues prácticamente llegué al final del año. No estaba yo muy segura de qué iba a hacer para Navidad porque no iba a ir a México, mi esposo no iba a venir. Y bueno, finalmente me aventé manejando a Texas
de 14 horas para ver a mi familia que tengo allá. Y pues como que eso me dio ánimos, la verdad, porque sí, ya en ese momento ya me empezaba a sentir pues sola. Y aunque yo a todo mundo le decía, no, no se preocupen, yo estoy bien, no pasa nada, este, no, ay, no sé, no fue fácil. Y entre todo eso, también tenía que hacer muchos trámites, o sea, no sé, sacar mi número de seguro social, abrir mi cuenta de banco, esperar un tiempo para poder pedir mi tarjeta de crédito, porque si no tienes historial crediticio acá, entonces no puedes hacer nada. También tenía que sacar mi licencia de conducir y lo estuve posponiendo lo más que pude. Ese es como un tema curioso porque yo traía una licencia internacional que es válida por un año, pero en Estados Unidos, si tú ya llevas viviendo más de 3 meses en un lugar, tienes que tener tu licencia de el lugar o del estado donde estás viviendo más bien. Y pues la verdad es que yo me pasé de los 6 meses, lo tengo que decir. Tenía mi licencia de México y tenía mi licencia internacional, pero me daba pavor hacer el examen porque tenías que hacer un examen teórico, tenías que estudiar y luego tenía que hacer mi examen práctico. Entonces, no pasé la primera vez el examen teórico porque aparte también la regué y hice el examen en español, pero honestamente no me estoy justificando, pero la traducción del español estaba horrible, o sea, muy, muy, muy mala. Entonces, la verdad es que también me confundió mucho eso. Y la primera vez no pasé el examen, entonces al siguiente día regresé, lo pasé, hice mi examen práctico. Tuve ahí una observación, que ya ni me acuerdo cuál fue, pero al final lo pasé y tengo mi licencia del estado de Carolina del Sur. Entonces aquí la voy a mostrar, aquí está. Pues sí, o sea, como que hubo mucho ajetreo, honestamente. Hubo muchos trámites, muchas cosas que se tenían que hacer y al mismo tiempo pues tenías que estar como en el trabajo y tratando de integrarte en el trabajo y aunque ya era un rol y cosas que yo ya sabía hacer, pues no fue fácil, la verdad es que no fue fácil y sí siento que finales de 2022 y el inicio de 2023, ay, fue muy difícil, sobre todo en enero la verdad es que me pegó más, me pegó muchísimo más. En febrero mi mamá vino para mi cumpleaños. También Juan llegó porque venía a hacer como su look and see trip, o sea, venía como antes de mudarse, porque él llega finalmente a finales de marzo. Entonces, pues yo estuve todo noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, pues sola, y aunque me moví a la casa, Lía estaba aquí. Llegó mi mudanza después de como 6 semanas, creo que estuvo en tránsito, que también fue como una locura y aunque llegó como la mitad, no menos de la mitad, yo creo que llegó como un cuarto de la casa, o sea, porque me traje así como lo necesario para yo poder estar aquí mientras Juan venía, porque Juan cuando se mudara para acá y se iba a traer todo lo que restaba de la casa. Pues sí, o sea, sola. Ya cuando llegó Juan, la verdad es que todo se empezó a acomodar, como que sentí que era lo que me faltaba para terminar de asentarme aquí, porque la verdad es que no había hecho muchas cosas, no salía de mi casa, iba al trabajo, regresaba y me quedaba en la casa, salía a caminar con Lía, pero no tenía yo muchas ganas de salir, no tenía ganas de conocer cosas, de comprometerme a, no sé, a ir al gimnasio. No sé, la verdad es que había veces que yo llegaba a mi casa y lo único que quería hacer era acostarme en la cama y hacerme bolita, honestamente. Y sí, siento que tuve un poco de depresión. Nadie me lo dijo, no me lo diagnosticaron. Obviamente no soy psicóloga, pero sí veo como hacia atrás y me acuerdo de esos momentos y no la estaba pasando nada bien. Aparte el clima no ayudaba, estaba lloviendo mucho, había días muy grises y no, la verdad, o sea, no la estaba pasando bien. No sé qué más decir, simplemente no lo estaba pasando bien. No quería salir, no quería convivir. A veces me forzaba a hacer ciertas cosas, pero la verdad es que no sentía que estuviera completa. Y, o sea, esto no lo digo de modo cursi o así como de, ay, la mitad, mi otra mitad no estaba aquí, por eso no me sentía completa. No lo estoy diciendo así, o sea, la verdad es que siempre me he considerado muy independiente y de hecho la relación que tenemos Juan y yo nunca ha sido como de
todo el tiempo estar juntos. Pero la verdad es que sí fue duro pasar todo sola y vivir como todos esos cambios personales de trámites. O sea, no tenía, aunque sí hablábamos Juan y yo y le decía, ay, fui a hacer esto y así. Pues cuando llegaba a mi casa no había absolutamente nadie como para hablar del tema. Entonces creo que ya me había tocado irme sola a Ciudad de México y buscar el departamento. Tuve ayuda, sí, pero igual me mudé a San Luis Potosí y lo hice sola. Y cuando me vine para acá, pues otra vez. Entonces creo que para mí ya, o sea, como que fue suficiente. Y después de eso sí fue algo que platicamos Juan y yo y le dije, yo ya no quiero volver a pasar por otro movimiento sola. O sea, la próxima vez que nos mudemos a otro lugar, tiene que ser juntos. Y pues eso nos quedó muy claro y pues es también como parte del por qué decidimos casarnos de manera legal. Porque pues sí, lo queremos hacer juntos y para mí, Juan y yo estamos juntos desde hace 10 años. Yo no, o sea, yo Jimena como persona no necesitaba un papel o algo para saber eso, pero pues finalmente, o sea, este también es como parte del aprendizaje, pues el mundo no funciona como yo pienso, ¿verdad? O como nosotros pensamos. Al final hay cosas legales y hay lugares donde pues si no estás casado con alguien las cosas son diferentes. Y pues también el hecho de estar acá, él y yo, solos, sin nuestra familia y sin alguien que pueda como abogar por nosotros, pues también fue parte como del por qué decidimos pues casarnos por el civil, ¿no? Ya cuando llegó Juan, pues sí empezamos ya a hacer planes, nos inscribimos en el gimnasio, empezamos a tener como nuestra rutina y como que poco a poco todo se fue acomodando. La verdad es que yo empecé a sentir que tenía más cosas que hacer, que había recuperado la estructura de mi vida diaria. De, También pues empezamos a hacer amigos. Algunos venían de la planta de San Luis, entonces eso como que nos dio cierta continuidad. Pero también empecé a tener amigos que no eran de mi mundo anterior, por así decirlo. Y pues eso fue difícil, pero también al mismo tiempo fue padre. Porque de esa manera empecé a sentirme más parte pues de donde estoy. Igual, no sé, hay mucha gente que se espera ir a México para cortarse el cabello, para hacerse las uñas, para hacer muchas cosas. Y sí, o sea, no voy a decir que no es. Bueno, es que ese es otro tema, pero mucha gente dice, es que es muy caro. Sí, o sea, si lo conviertes a pesos, sí es más caro. O sea, obviamente no es lo que pagarías en México. Pero para mí esa fue una parte importante. O sea, como empezar a tener mis lugares donde a hacer mis cosas, o sea, mis cosas, ¿no? Irme a cortar el cabello, no me voy a esperar un año para ir a México y cortarme el cabello. Afortunadamente, o sea, puede sonar algo muy vanidoso, pero afortunadamente encontré un lugar a 5 minutos de mi casa, está al lado del súper, y encontré a una chica que la verdad entiende perfectamente lo que yo quiero. Hemos hecho muy buena conexión y ya desde enero de 2023 voy con ella, o sea, ya son 2 años que he estado yendo con ella. Entonces son cosas que sí se pueden hacer, pero te tienes que salir de tu zona de confort y tienes que dejar de pensar que vas a encontrar lo mismo que en el anterior lugar donde estabas. Entonces creo que eso fue como algo muy bueno porque cuando empecé a formar parte de la comunidad, te- es cuando ya me empecé a sentir que ya no estaba, como que mi cuerpo estaba aquí, pero mi mente estaba en otro lado. O sea, ya me sentía aquí. Todo empezó a fluir más, me sentía mucho más, o sea, desde ese momento me empecé a sentir mucho más segura, no tan perdida. Y bueno, también aquí viene como el tema de, pues, que salió más bien. Y pues sí, ya te estás sintiendo parte del lugar, pero de repente te preguntas, o sea, no estoy dejando de ser yo. O sea, de no dejar de ser Jimena, la que creció en México y todo lo que eso significa y todo lo que es como parte de mí, de mi cultura. Porque pues sí, a veces hay una batalla interna entre la persona que llegó aquí, y pues la persona que soy ahora, ¿no? Que he tenido que adaptarme, cambiar, tomar decisiones, dejar pues muchas cosas atrás.
Y la verdad es que sí, tu contexto te transforma y puede ser algo positivo, pero también puede ser algo negativo. Pues creo que para algunas personas puede ser difícil porque puede costarte trabajo el reconocer ese cambio que has tenido. En lo personal no lo he sentido tan así, pero sí, como no dejar de ser yo misma, de ser fiel a mí misma, a mis principios, a lo que yo soy, a cómo yo crecí. Pero pues sí, o sea, vas reconociéndote en pedacitos, encontrando nuevas formas de ser tú, de evolucionar, o sea, porque no dejas de ser tú, simplemente vas evolucionando, vas dejando las cosas que ya no te funcionan, pero no dejas de honrar de dónde vienes. Entonces la verdad es que sí es algo que constantemente existe, no deja de estar ahí y no estoy segura si es algo que al 100% voy a hacer como las paces o voy a dejar de pensarlo, porque pues sí es importante eso, o sea, y fue como no quiero decir una promesa, pero sí fue algo que me dije a mí misma, o sea, siempre voy a ser fiel a todas estas cosas que me hacen ser Jimena, o sea, mi esencia, o sea, mi forma, o sea, más bien como mis tradiciones, mi historia y no, o sea, no me quiero meter como en el tema de, ay, soy mexicana y entonces quiero como que todo el mundo sepa eso, no, sino más bien, o sea, de nuevo, mi esencia, lo que me hace ser Jimena, eso no lo quiero soltar y pues bueno, espero que eso se haya entendido, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí, hay muchas cosas que me gustan de esta vida nueva, hay otras que no tanto, la verdad. Sí extraño la comida porque la comida nunca va a ser igual. Aunque hemos podido encontrar todos o casi todos los ingredientes para hacer las cosas que comemos. O sea, la verdad es que si vas a un restaurante y como que piensas que vas a pedir a tener como la misma comida, no va a ser así. Pero bueno, es como algo que creo que hemos sabido resolver, por así decirlo. Este, también, o sea, por lo mismo ha habido veces que he decidido yo cocinar cosas porque quiero que me sepan exactamente como yo las recuerdo. Entonces, no sé, como pan de muertos, concha, cosas por el estilo, ¿no? Y hasta con Juan, como que hemos aprendido a hacer ciertas cosas, le salen muy bien los tacos al pastor. Y creo que hay muchas cosas que estando en tu país como que das por sentado, ¿no? En México es muy normal que te puedas salir a la calle a cualquier hora y encuentres tacos disponibles. Aquí no es el caso. Entonces, pues no digo que no puedas vivir sin eso, pero pues sí es algo que de repente también, ¿no? Los sábados en la mañana es como de, ay, se me antojan muchísimo unos tlacoyos de chales. Y pues no, aquí no hay. O sea, no está el puestito de la esquina vendiendo tlacoyos de chales, aunque pues hemos encontrado buenas opciones que cuando se nos antoja algo vamos a esos lugares, ¿no? Entonces también creo que se trata de construir algo nuevo en ese lugar donde empezaste y verlo como de otra forma. Entonces llega la parte que estoy súper emocionada de compartir. Y voy a sacar mi celular porque lo tengo que leer. Entonces les decía que compartí esta pregunta en Facebook y también en Instagram. Y bueno, hubo personas que no quisieron que fuera público y me lo mandaron en privado, en WhatsApp o en el Messenger de Facebook. Entonces voy a leer algunas. Algunas las voy a platicar, otras pues nada más voy a decir lo que me pusieron. Nada más que esto se cargue, ¿verdad? Ok, entonces en Instagram pregunté mitos y realidades de quienes nos vamos a vivir a otro lugar y casi todas las personas que me contestaron son personas que vivieron esa situación o que están viviendo esa situación, ¿no? Pero bueno, esta persona me puso dos cosas. Extrañas comer frutas y verduras delis a precio razonable. Sí, aquí en Estados Unidos la verdad es que la fruta es muy cara si la conviertes a pesos. Entonces yo ya decidí que no voy a convertirla a pesos. No he encontrado una papaya que esté buena acá, entonces ya como que paré con la búsqueda de una papaya que esté buena. Nadie te dice lo difícil que es hacer amigos en otro idioma y con otra cultura. Sí, sí es difícil, pero la verdad es que
en mi experiencia y desde San Luis lo he podido hacer y hasta la fecha conservo amigos que están, no sé, que ya regresaron a Alemania o incluso están en Inglaterra y seguimos en comunicación y aquí también lo he podido hacer. Creo que es muy curioso porque tengo una amiga que es polaca y como ellos también son, o bueno, en Polonia hay mucha influencia del cristianismo, hay muchas cosas que tenemos en común. De repente yo le digo, oye, ¿y ustedes en Semana Santa hacen esto? Y hay cosas que tienen muy similares a nosotros, o en Navidad y así. Y entonces, la verdad, eso creo que nos ha unido mucho, aunque ni ella ni yo somos muy católicas o muy creyentes de la religión católica en este momento. Pero sí a veces cuando quieres hablar como de ciertas cosas, decirlo en inglés es un poco difícil, pero no imposible. Pero bueno, sí. Esta persona me puso que se sienten superiores y híjole, creo que podríamos como ahondar muchísimo en este tema, pero sí me ha pasado que de repente hay gente que me pone en mis publicaciones así de, pero ¿y por qué te fuiste de Cuernavaca? Pero ¿y por qué dices que está mal vivir en Cuernavaca y así? En ningún momento he dicho nada de eso, sino, o sea, yo tuve la oportunidad y yo busqué irme de Cuernavaca. Las personas que siguen viviendo en Cuernavaca o en el lugar donde nacieron y crecieron toda su vida, o sea, está bien. Yo no creo que nos sintamos superiores, creo que más bien tenemos una perspectiva diferente de las cosas porque hemos vivido cosas diferentes. Y cuando te quedas en el mismo lugar, personalmente creo que no vives como esa experiencia ni te afrontas a ciertas situaciones que las personas que salimos de ahí sí nos enfrentamos. Entonces, creo que cuando compartimos desde la experiencia ciertas cosas es porque las hemos vivido y porque sabemos que si te avientas a hacerlo, vas a poder hacer cosas diferentes. Entonces, pues bueno, esa es mi opinión. Luego es otro amigo, uno de mis mejores amigos, que está en las Europas, es el europeo. Y me puso varias cosas, ¿no? Pero me puso, para adaptarte lo mejor posible tienes que aprender el idioma del país a donde decidiste ir. Él lo está haciendo. Tengo otras dos, ahorita se me viene a la mente otras dos personas que también se fueron a Europa, a países escandinavos, diferentes estas otras dos personas. Y las dos hablan danés y, bueno, una danés y la otra sueco y mi amigo holandés. Entonces, pues sí, porque al final, o sea, sí el inglés es un idioma universal, pero pues también estás llegando a este país donde el inglés no es el idioma. Entonces, sí considero que deberías de hacerlo. Qué hueva hacer amigos que son de tu país. El bien de tu zona de confort pone chingue su madre. O sea, sí, pues aviéntate a no juntarte con personas que son de tu mismo país. Por ahí voy a leer algo de otro amigo que me mandó por Facebook que comparte pues una historia de algo que dejó de hacer y se arrepiente, ¿no? Pero bueno, después vamos a leer eso. La comida no siempre será perfecta, obviamente, que es lo que ya compartí. No, la verdad es que adaptarte a nuevas costumbres no es fácil. Y ya esto es mío, pero no es imposible. O sea, simplemente creo que tú empiezas a crear tus nuevas costumbres. Como cuando te casas con alguien o andas con alguien, al final unen la cultura y las costumbres de una parte con la otra y crean su nueva cultura. Entonces creo que eso es valioso. Esta es otra persona que también se mudó recientemente a otro país, que tienes una mejor vida económica. Obviamente tu salario es mayor, pero tus gastos también. Híjole, está interesante porque sí, creo que también mucha gente nos ve haciendo cosas y piensan que nos estamos ganando la millonada. Pero está cara la vida, la verdad es que sí, es cara la vida y así como ganas, así gastas, honestamente. Entonces no romanticen de nuevo. Esta es de una persona que quiero mucho y dice, la realidad, la comida de casa se extraña todos los días y nunca te acostumbras. Híjole, sí, ¿no? Los guisos de la mamá, de tu abuelita y así, que son como comfort food. Sí, sí es cierto. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos de Facebook, de Instagram. Entonces ahora vamos en Facebook porque en Facebook sí se soltaron, o sea, me pusieron comentarios bastante largos, ¿no? Y aquí lo que puse fue, queridos todos, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre las aventuras y desventuras de aquellos que deciden irse a vivir a otro estado o incluso país. Déjenme aquí sus comentarios, leemos y no juzgamos. Quiero tomar estos comentarios e incluirlos en Diario de una Arquitecta. Y bueno, pues les digo que aquí se soltaron.
Entonces, déjenme, pongo todos los comentarios. Tenemos varios. Una amiga muy querida de la prepa y de la uni que se ha ido a vivir a varios lugares de México, pero muy, muy al extremo norte y muy al extremo de la península de Yucatán. Me pone a adaptarte. Hacer amigos fue lo más difícil, pero una vez que haces conexiones fuertes se convierten en familia. Y pues fue lo que les compartí que a mí me sucedió en San Luis. Luego, también una persona que le tengo mucho cariño fue uno de mis interns. Me pone el choque cultural está cañón. Y yo le pregunté, ¿cuál es el choque más grande que tuviste? Las vialidades, tanto peatonales como de vehículos, la comida, la cultura de salir de México es muy diferente. La forma de vivir en México es muy buena y de bajo costo porque las casas son muy grandes y baratas en comparación a un departamento pequeño y caro en otro país. Por ejemplo, en Europa es muy poco común que las personas vivan en casa, ya que es muy caro. Lo común es vivir en departamentos porque la vivienda típica es vertical. Él es arquitecto. Entonces, pues sí, ¿no? De nuevo, como la cultura, la comida, cómo viven, ¿no? De pasar de una casa tal vez con mucho espacio a un departamento mucho más chiquito. Y las vialidades, eso también fue algo que varias personas dijeron. Luego tenemos a otra persona que él trabaja igual en la misma compañía que yo, pero lo mandaron a Alemania y el gran plus que él tiene es que habla alemán. Entonces él habla un poco de esto y dice, sentirse bien en el nuevo lugar depende muchas veces del conocimiento previo que tengas del lugar. Por ejemplo, si ya has estado ahí, tienes amigos, hablas el idioma, vas solo o acompañado, todo eso influye al decidir vivir en otro lugar. Y pues sí, mucha gente de BMW pues ha viajado a Múnich, entonces conocemos Múnich y sabemos cómo es Múnich y tenemos gente que conocimos en la planta de acá y que están allá, ¿no? Entonces, pues sí, eso creo que ayuda. Y yo le pregunto, ¿cómo te sientes hoy con esa decisión que tomaste? Bien. Tanto al irme como al volver a México en próximos días. No tuve ninguna desventura. Fue la mejor decisión que pude haber tomado y también lo es ahora al volver a México después de 3 años. Y bueno, yo le pongo muchas gracias por compartir. Después, uno de mis tíos, que también se ha mudado a varios lugares y ha tenido varios cambios en su vida, me pone, para escribir un libro. Entonces yo le dije que me dijera una o dos para que pudiéramos compartir. Entonces me pone adaptación y aprendizaje que te lleva al crecimiento en todos los aspectos. Te vuelves humilde y agradecido, pero también valeroso y soñador. Te das cuenta que puedes con todo lo que te propongas. Solo hay que estar preparado para platicar dentro de tu mente y enseñarte a escuchar a tus varios yo para hacer un buen discernimiento. Y esto me pareció como súper poderoso porque creo que la constante que hemos escuchado es el tema de la adaptación y tienes que ser muy adaptable, honestamente. El tema de ser humilde y agradecido también, porque hay que serlo, o sea, no estás viviendo esto nada más porque sí, y creo que esto de saber platicar contigo mismo para poder tomar una decisión es muy bueno. Y algo que me dijo mi terapeuta en la última sesión es que tenemos nuestra mente, ay Dios mío, se me fue, pero es nuestra mente muy racional, nuestra mente racional, aquí tengo mis cosas, nuestra mente racional y nuestra mente sentimental. Entonces, tenemos que tener para tomar decisiones tenemos que tener una mente racional. Entonces es justamente una mezcla de estas dos. No tienen que ser 50 y 50. A veces una es más que la otra, pero es lo que te ayuda a tomar esa decisión racional. Y creo que pues esto tiene que ver justo con lo que me escribe mi tío, ¿no? Pues sí, eso fue lo que me puso. Luego, otra persona que conocí cuando estábamos en la etapa de construcción me pone, y bueno, él se fue muy lejos, él se fue a Filipinas, que aunque hay muchas cosas muy comunes en la cultura, incluso hasta palabras, es muy diferente y estás en otro continente al otro lado del mundo, literal. Creo que desde que acepta uno mudarse a otro país es estar abierto a la adaptación. En mi caso, adaptarme al tráfico de la ciudad, al ritmo de trabajo, de los locales, fue un gran reto. Adaptarme a la comida también. De nuevo, la constante, adaptarse. Y hasta compartió un libro que se llama Ni de aquí ni de allá, de Irene del Valle. Entonces, si a alguien le sirve esa información. Después tenemos a Yasmín, que yo la adoro con todo mi ser. La conozco desde las oficinas de Nissan en Ciudad de México. Fue de las primeras personas que fue súper amable conmigo. Y es la que les contaba la otra vez que su hija se llama Jimena como yo, pero con X.
puso algo muy interesante, la verdad, que es lo que yo hablaba de cosas que no sabías que tenías que hacer, pero bueno, cosas que pocas veces se mencionan. Trabajar en educarte sobre los procesos en las agencias gubernamentales, los trámites y registros, entender cómo funciona un sistema, hacerse cargo responsablemente, casi con la incertidumbre de saber si estás haciendo el correcto trámite o proceso, que es lo que le decía yo de los impuestos acá. Para evitar contratiempos que puedan afectar tu estancia en otro país, desde cosas pequeñas como abrir una cuenta de banco hasta la declaración de impuestos anual o el registro de la pensión o el seguro. Muchísimas otras experiencias más. Sin lugar a duda, es un reto contra uno mismo. Solo uno decide qué decisiones tomar y las consecuencias o beneficios de esas decisiones. Me gustaría escribir y compartir más. Otra muy importante es con quiénes migras o en qué etapa de tu vida profesional y personal lo decides hacer. Y bueno, dice felicidades por abrir este hilo, esperamos tu podcast. Y bueno, es justo lo que les contaba, que pues sí, o sea, hay cosas que no sabe, o sea, uno cree que abrir una cuenta de banco es igual en todos lados y no es así. Y sí creo que también, o sea, ella se fue con su hija, estaba más chiquita. Y creo que ha de ser complicado como mamá, pero creo que también le abres una posibilidad a tus hijos de vivir experiencias en otro lugar y aprender otras cosas y otro idioma. Esta la voy a dejar al final. Luego esta otra persona iba conmigo en la prepa, nos fuimos a mis primeras misiones juntos y él vive en Canadá, pero me pone, es una aventura que vale la pena. Yo dejé México hace 7 años, vivo en Canadá y no es fácil, aprendes mucho de lo que eres capaz, pero las cosas se acomodan y cuando vuelves, que vuelves a ver que todo ha valido la pena. No me arrepiento, a veces es difícil porque toda tu familia está lejos, pero es un sacrificio que para mí lo vale. El famoso choque cultural no lo tuve, siento yo, porque investigué y me informé. Planeé todo y me fue fácil adaptarme. Si tienes el gusanito de hacerlo, no lo pienses mucho y hazlo, no importa dónde sea o por cuánto tiempo. Solo lánzate a la aventura. Entonces sí, creo que, o sea, esta parte de nuevo de, pues sí, de conocer a dónde te vas, de investigar, de entender un poquito más de cómo funcionan las cosas, pues es algo que creo que ayuda. Y bueno, aquí nos exhorta a que si alguien tiene como ganas de hacerlo, pues que lo hagas, ¿no? Hubo una persona que me puso que también hay otro lado de la historia, que son los que se quedan, los papás, los hermanos, los abuelos, tíos, pareja, hijos. Pues sí, o sea, creo que hay muchas perspectivas, pero creo que aquí lo importante era entender la experiencia de las personas que se van, y se adaptan a una nueva vida, porque al final, y creo que esto lo van a entender todas las personas que se han mudado a otro lugar. Cuando tú te vas a otro lugar, y la gente que se queda en este lugar y va un poco con el tema de que nos sentimos superiores, pues se quedan en el mismo lugar, se quedan en su casa, en su rutina y en sus cosas, ¿no? Y creo que pasa cuando nosotros vamos de visita que pues la gente sigue con su vida, o sea, no se toman vacaciones o no hacen una pausa en su vida cuando nosotros estamos allá, porque siguen viviendo en el mismo lugar y haciendo sus mismas cosas. Nosotros somos los que nos fuimos. Entonces creo que sí hay un duelo, hay momentos de donde la gente se siente triste y extraña, pero son momentáneos. Y al final los que estamos viviendo todo este cambio somos los que nos fuimos. Pero bueno, ese es como mi punto de vista muy personal. Ay, mi querida amiga Mayra, que ya hablé con ella, ella se fue con su esposo a Europa también. De cuando te vas a otro país a apoyar el sueño de tu cuchurrumín, es re difícil. Si tenías un ritmo de vida y te gustaba, dejar lo tuyo y todo lo que conlleva te puede hacer explotar la cabezota. Sientes un duelo porque en realidad sí estás perdiendo lo que te hacía ser tú y hay que volver a encontrarse y volver a descubrirse. Y ella creo que toca un punto muy particular porque su esposo fue el que tuvo esta oportunidad de otro trabajo en otro lugar y ella se fue a acompañarlo, ella decidió hacer este cambio y yo la verdad es que les tengo sumo respeto a estas personas que dejan, perdón, como que se cortó, que dejan todo atrás por apoyar a esta otra persona que quieren muchísimo. Y creo que es importante mencionarlo y reconocerlo aquí, ¿no? Entonces, sí, y bueno, yo la quiero muchísimo. Después tenemos otra persona que también fue mi intern, ella es arquitecta también.
aprender muchas cosas sobre tu país. Me tocó que los extranjeros saben más cosas de México que yo misma. Y todo lo, esa fue mi perrita. Y todo lo nuevo culturalmente que aprendes, que vas con una idea y es súper diferente en idioma, personas, religión y mil cosas más. Sí. Seguramente fue en Europa, no le pregunté si esto fue o no, pero bueno, normalmente como el tema de que aprendes muchísimas cosas. Después tenemos a otra persona más. Ella también trabajaba en BMW, se fue a un país escandinavo y ahora está en Francia. Dice, se extraña un chingo la comida, porque aparte ella es de Tepic y entonces, o sea, extraña mucho la comida. Dice, bueno, y le pregunto yo, ¿qué es lo que más extrañas? La familia, el idioma, lo social, creo que llegas a extrañar todo. Y depende de dónde estés, porque por ejemplo en Suecia fue pesado el solo tener 3 horas del día al sol. Eso es un tema muy interesante porque aquí también en invierno y cuando llueve mucho y se pone súper gris, yo no me había dado cuenta lo acostumbrada que estaba yo al sol en México y al sol de México. Es muy diferente al sol de acá, porque estamos mucho más arriba. Entonces, por ejemplo, ahorita anochece muy tarde y amanece muy temprano. Pero en invierno es una cosa totalmente diferente. Entonces, no me imagino solo tener 3 horas del día que tenga sol. Pero bueno, ya me emocioné como un poco con todo lo que dije. Ay, bueno, mi tío, que me hace bromas, pero me dice, ¿consideraste cómo tus perros se sintieron cuando te mudaste para acá? Ellos también estaban tristes. Sí, a Lía yo sentí, Lía es la única que se mudó para acá y Lía como que vivió todo este tema todo este cambio que yo tuve. Y sí hubo veces donde la sentí triste y ya que llegó Juan, también esa fue una de las razones por la cual decidimos comprar a Dalita o a tener a Dalita, porque a Lía la veíamos triste, como que sí le afectó el cambio y por eso también decidimos tener otra perrita. Entonces siempre decimos que Dalita es la perra de Lía. Pero bueno, el último comentario que dejé de aquí de Facebook es de mi prima. No sé por qué me está diciendo que se está reconectando. Es de mi prima. Es mi prima que es 11 años más grande que yo, pero es la prima con la que yo veía como mi modelo a seguir, mi role model. Y hasta tengo fotos donde ella hacía poses y yo hacía exactamente lo mismo que ella. La quiero mucho y la admiro mucho y se lo he dicho muchísimas veces. Y seguramente si me está escuchando ahorita de estar llorando y yo estoy ya casi a punto de llorar. Pero pues sí, o sea, a mí me tocó ver a mi prima desde que empezaba a andar con su esposo. Yo iba en el kinder y me iban a recoger y nos íbamos juntos a nuestra casa, las famosas rondas. Y pues me tocó ir a su boda, me tocó ver cuando nacieron sus dos hijas ya están enormes. Hace poquito, o sea, en estos días la más chiquita se graduó de Junior High School, de la secundaria para pasar a la prepa. Y ya soy esa tía que se emociona con ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pero... Y ellos se mudaron a Canadá porque su esposo tiene la nacionalidad canadiense por su mamá. Entonces se mudaron a Canadá, aunque ellos cuando se acababan de casar se fueron a vivir a Canadá. Digamos que esta es la segunda vez que se mueven, pero pues ahora lo hicieron con hijas. Entonces, no, yo sé que no fue fácil. Pero bueno, me puso ella, que sí tenía tiempo, porque siempre hablamos de todas estas cosas, ¿no? Creo que con ella he podido encontrar una forma pues, de desahogo y de poder hablar de cosas que solamente entre ella y yo o sea, entendemos porque las hemos vivido, ¿no? Pero me dice, uff, Jime, ¿por dónde empezar? Definitivamente mudarte, emigrar o ir a estudiar a otro país te va a cambiar para siempre. Son aprendizajes de la vida que te cambian incluso hasta la personalidad. Aquí mis aprendizajes más entrañables. Uno, la segunda migración es más fácil, por lo que les contaba. Dos, los países en los que has vivido no tienen que competir por tu corazón. No por querer a tu nuevo lugar significa querer menos al país que dejaste. Esto es muy poderoso. Todo esto que me puso ella resuena mucho conmigo. Les recomiendo en lugar de pensar que no soy de aquí ni de allá, mejor pensar soy de aquí y de allá. Eso fue muy, muy poderoso para mí porque sí es cierto. Sí, es cierto, y pone ella, soy un complemento y un conjunto de experiencias de los lugares que hemos vivido. Pensar así elimina automáticamente el sentimiento de vacío y lo sustituye por un sentimiento de completo aprendizaje y de evolución. No, o sea, no les puedo decir más, porque creo que es muy cierto.
Nunca se deja de añorar la tierra donde nacimos y crecimos. Tengan mucho cuidado cuando la añoranza nos desdibuja la realidad. Muchas veces extrañamos el lugar que recordamos e idealizamos y ese lugar ya no existe tal cual. Esa realidad también duele. Es cierto, y es algo que hemos platicado ella y yo porque pues las dos crecimos en Cuernavaca. Pero cuando regresamos a Cuernavaca ya no es igual. Recordamos muchas cosas muy bonitas de Cuernavaca, pero Cuernavaca ya no es el mismo lugar donde crecimos y donde pasaron ciertas cosas. Y creo que esa es la parte que la gente que se queda ahí no entiende. Y por eso hay como este tema de que nos sentimos superiores. Pero bueno. Y la última que pone, abraza tu duelo y aprende de él. Entonces, de nuevo, creo que lo que se escucha mucho aquí es el tema de aprender, de adaptarte, de entender que no está mal que estés ahora como viviendo nuevas cosas y que te gusten esas cosas y que a lo mejor eran cosas que decías, ay, pero ¿por qué a la gente le gusta hacer esto? Pero es algo que ahora a ti te gusta porque ahora lo entiendes y ahora lo estás viviendo. Entonces, sí, también otro amigo, mi amigo del trabajo de San Luis, que ahora también se mudó a otra ciudad, pero él vivió en Italia cuando se fue a hacer su maestría y ha vivido en muchos otros lugares. Y la verdad es que yo le admiro mucho a Gerardo, esa forma tan sabia que tiene de ver la vida. Y es el amigo que les he contado que tiene una forma como muy, pues como de no preocuparse tanto por las cosas. Entonces me pone mi contribución. Cuando vivimos fuera pasamos más tiempo tratando de demostrar nuestro origen. Esto también estuvo muy fuerte. Pasamos más tiempo tratando de demostrar nuestro origen que cuando vivimos en casa. Buscamos comida que extrañamos, nos juntamos con gente de origen similar, buscamos tele y contenidos de nuestro lugar y se pierde mucho la oportunidad de absorber una nueva cultura. Perdemos la oportunidad de conocer lo nuevo por estar buscando lo que dejamos atrás. Y yo le puse muchas gracias en un punto importante, el tema de demostrar nuestro origen. Y me pone y creo que está muy bien hacerlo y sentirse orgullosos, pero se exagera, entonces no hay que exagerar. Y yo le pongo, sí, creo que debe de haber un balance. Y me pone, yo una vez perdí la oportunidad de ir a Thanksgiving con una familia gringa por irme con la familia de un cuate brasileño y me arrepentí por siempre. Yo le estaba contando de una experiencia que tuvimos el fin de semana y me pone, sí, exacto, a donde fueres, haz lo que vieres. Y dice, sí, el error que yo he visto muchas veces es tratar de convertir el lugar donde estás en tu origen. Nunca lo vas a lograr y la gente de verdad se frustra. Conocí mexicanos que se enojaban tanto por no encontrar chile picante en Europa. Entonces, eso fue lo que me compartió él y creo que alguien más me puso algo. No, ya fue todo. Entonces, pues bueno, sí, la verdad es que estuvo muy interesante este ejercicio y que la gente me compartiera cosas y que yo lo pueda compartir aquí. Y hay una frase que me gustó mucho, que adaptarse no es cambiar quién eres, es crecer sin perder tu esencia. Entonces esto se relaciona con la parte que yo les estaba comentando de que yo no quería perder mi esencia. Entonces, y bueno. Como les decía, pues cada quien tiene un camino diferente y una vez que estás fuera te das cuenta de todas las cosas que dabas por sentado, como en mi caso muy particular el tema de la calidad de la gente, el sentido de comunidad, los taquitos abiertos todo el día, desayunos que no solamente sean huevos y pancakes y fruta dulce y fresca, pero también he aprendido a valorar muchas otras cosas que tengo aquí, como ir de camping o hacer senderismo o acampar más bien, salir a caminar a los parques, conocer a otras personas y otras culturas, ver cuántas cosas tenemos en común también con otras culturas como los brasileños, los alemanes, los polacos que les contaba. Y pues también el hecho de estar aquí me hace una representante de mi país y poner en alto a México. Y bueno, ya para cerrar este episodio, porque sí estuvo mucho más largo, mudarte no es solamente empacar y cambiar de casa, es reinventarte, es dudar de ti, es soltar cosas. Es aprender a adaptarte a otro país, a otro idioma, a otro ritmo de vida. Y está bien no estar bien todo el tiempo. Está bien extrañar, está bien dudar. Al final no estás fallando, solo estás viviendo y viviendo un proceso. Y creo que si estás pasando por algo similar, este episodio te ayude. Si es una decisión que quieres tomar y no estás seguro, espero que también toda esta información te ayude. Y pues al final los abrazo muy fuerte a todas esas personas que están fuera y que a veces tenemos días donde
quisiéramos agarrar nuestras cosas e irnos de regreso o sin cosas. Este, y pues sí, no están solos. Aquí estamos todos y creo que lo bonito de la tecnología, pues sí nos acerca y nos ayuda. Bueno, no sé qué pasó, pero me estaba tratando de despedir de ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme, por compartir toda esta información tan valiosa y tan interesante. Y bueno, espero que les guste mucho el episodio. Nos vemos el siguiente jueves. Y acuérdense que me pueden seguir en @menamo en Instagram y pues también en TikTok. Pero la verdad es que TikTok es muy demandante. No sé si voy a seguir con TikTok, pero en Instagram siempre estoy subiendo cosas. Bueno, pues muchísimas gracias. Los leo. Espero que me dejen comentarios y que tengan bonito día. Adiós.